Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, con el placer de siempre, como todos los martes pasadita a la 1:00 p.m. Estamos arrancando una emisión más de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Yo soy Andrés Solís y como siempre compartiendo este espacio con mi queridísima Alexia Cervantes. Ale, ¿cómo te trata la vida? Nos trata, que ya es ganancia, Andrés. Y pues bien, echándole ganitas, un poco también... pues entre molesta, sacada de onda. La verdad, el día que escuché las declaraciones de Alejandro Moreno, sí me enojé realmente, pero pues bueno, o sea, tratando de hacer un diagnóstico, de evaluar, de analizar por qué pasan este tipo de cosas, porque un dirigente nacional de un partido, en este caso del PRI, habla así y dice ese tipo de cosas, que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. En fin, pues por eso está la situación como está, Andrés, y lamentable, de verdad, desde mi punto de vista. Muy lamentable, pero igualmente lamentable que los propios medios no hagan su trabajo, Ale. O sea, es decir, es imperdonable lo que dijo el presidente nacional del PRI, pero lo que no sabemos es de cuándo es esa grabación, ¿no? Y tampoco podemos confiar en la persona que los dio a conocer. Yo lo que sí debo decirte, que conozco Campeche, conozco muy bien el estado de Campeche, lo conozco desde hace varios años que estuve haciendo varios trabajos periodísticos allá, y estas afirmaciones del hoy presidente nacional del PRI, ex gobernador de Campeche, ex diputado federal, ya las había hecho. No es la primera vez que lo hace y me consta porque te digo, yo conozco Campeche en varias ocasiones que he estado ahí y pues Alejandro Moreno siempre se ha referido así de la prensa tanto de Campeche como la de el resto del país y lo mismo el actual gobernador, así que pues tampoco nos debería sorprender, pero yo sí creo que como periodistas debemos ir más allá y en lugar de convertir en nota una declaración con un audio, pues hay que investigar un poquito más, ir el interés de quien presenta la grabación, de dónde la sacó. Recordemos que una grabación es constitutiva de un delito si se hace pública sin el consentimiento de la persona. En fin, creo que hay que ir un poquito más allá, pero eso no quita, por supuesto, no quita lo lamentable de las declaraciones de un personaje como Alejandro Moreno, que además está involucrado en varios temas de corrupción. Pues ahí está, no queríamos dejar de pasar este asunto, pero ya entrando de lleno en el programa del día de hoy, pues déjenme comentarles que la Escuela de Periodismo Carlos Septién García cumple 73 años y hoy lo vamos a celebrar dedicando este espacio a hablar de la labor, de la trayectoria de esta institución, de los retos en la formación de nuevas generaciones de periodistas que se interesen por hacer investigaciones relevantes y que además, creo que esto es muy importante, que además lo hagan con todas las herramientas de protección necesarias, dado el clima de violencia contra las y los periodistas aquí en nuestro país. Y de esto vamos a platicar con la directora de la Septién García, con la maestra Ana Yetzin Díaz Alcalá. Va a ser una muy buena charla, pero antes, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras recomendaciones de la semana aquí en nuestra agenda Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y Artículo 19 invitan al taller Desinformación, una mirada desde la libertad de expresión y el periodismo. El objetivo es abordar la desinformación desde una perspectiva del derecho a la libertad de expresión y el periodismo, así como también conocer algunas estrategias para identificar y reducir su impacto. El curso está dirigido a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, integrantes de colectivas y organizaciones sociales, así como a estudiantes o personas miembros de la academia cuya actividad esté relacionada con la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el periodismo. El curso será en línea el 2 de junio a las 10 horas. Puedes obtener más información en la página de Facebook Artículo 19 México. La Fundación Gabo, en alianza con Fundación Tinker, invitan a participar en el taller
periodismo sobre educación, más allá de las cifras. El objetivo de este taller es que los periodistas profundicen en las causas históricas del atraso escolar en América Latina, tomando como centro la desigualdad en las sociedades y sus impactos en los resultados educativos hoy día. El taller está dirigido a personas que se desempeñen como periodistas o editores en medios de comunicación de Sudamérica o como freelancers, que preferiblemente tengan experiencia cubriendo temas de educación. Se llevará a cabo del 5 al 14 de julio y se tiene hasta el día 6 de junio para inscribirse a través de la página www.fundaciongabo.org. Para más información puedes enviar un correo a hguzman@fundaciongabo.org. El Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter abrió convocatoria para su edición 2022. Se tomarán en cuenta trabajos que deben ser relacionados con el eje temático explotación de bienes naturales, oportunidad o amenaza, los cuales hayan sido publicados entre el 31 de julio de 2021 y el 31 de julio de 2022 en medios mexicanos o medios extranjeros de lengua española divulgados en México. Habrá premios por las siguientes categorías: radio, televisión y multimedia, prensa escrita y por último, fotografía y caricatura. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 1 de agosto de 2022 para periodistas de toda América Latina residentes en México. Consulta las bases en www.papwr.org. Dudas o comentarios a info@papwr.org. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Periotips. Ya estamos aquí muy al pendiente de todas sus comunicaciones. Recuerden que pueden mandarnos cualquier mensaje, comentario, pregunta, queja, reclamo, apapacho, todo lo que les venga en mente y de corazón. Se los recibimos aquí en nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy. En Twitter somos @hoyperiodismo, donde como siempre recibimos todas sus comunicaciones. Así es, y también sus respuestas a la trivia de periodismo en persona. Por acá tenemos el mensaje de Esperanza Islas y de Rafael Ruiz Tejada, de Ruiste, sobre, pues justamente, periodismo en persona de la semana pasada, que lo dedicamos a Enrique Metinides, este fotógrafo conocido como El Niño, que empezó justamente a trabajar a los 9 años, a los 12 ya estaba publicando en el periódico La Prensa, publicaba fotografías de lo que hoy llamamos nota roja, pero las hacía con un estilo verdaderamente único. Pues la verdad es que agradecemos siempre sus comentarios y del maestro Ruiz en particular. Pero, ¿qué te parece, Alexia, si les damos las primeras pistas de periodismo en persona? Porque este día vamos a hablar de un caricaturista, precisamente, un caricaturista mexicano conocido por sus cartones políticos publicados en la revista Proceso, en el Diario Universal y por mencionar solamente algunos medios en los que ha publicado. En 1982 resultó ganador del concurso de caricatura antiimperialista que se convocó en Nicaragua y también recibió el premio a la trayectoria periodística Manuel Buendía. Pues ahí están las pistas, comuníquense si tienen ya alguna idea de quién se trata y mientras arrancamos esta conversación a propósito del aniversario número 73 de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Pues este mes, sin lugar a dudas, es un mes de muchos festejos. Mayo es el mes de las fiestas, que si el 10 de mayo, que si el 5 de mayo, que si el 15 de mayo, y en este país siempre buscamos pretextos para festejar, pero en este mes de mayo hay un aniversario muy particular, y es que precisamente en mayo la Escuela de Periodismo Carlos Septién García cumple 73 años de formar periodistas y que ha formado a grandes generaciones y que además, hay que decirlo, aquí lo comentamos en algún momento, la primera plantilla del profesorado de esta Escuela de Periodismo Carlos Septién García pues eran las luminarias del periodismo en aquel momento. Y justamente para que nos platique el chisme de cómo va a estar la pachanga y todo lo demás,
En esta ocasión, aquí en Periodismo Hoy, a través de todas las frecuencias de Radio Educación, nos acompaña la maestra Ana Yetzin Díaz Alcalá. Ella, por supuesto, es egresada de la licenciatura de la SEPTIEN, cuenta con una maestría en periodismo político y una en periodismo económico también por la misma institución, y a lo largo de 16 años ha sido docente de materias como géneros periodísticos en radio y televisión. Fue además la primera mujer en narrar la lucha libre en México para la cadena de ESPN y Más TV. Ana Yetzin, qué placer que nos acompañes aquí en estos micrófonos de Radio Educación a través de Periodismo Hoy. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y pues claro, como ya lo dijiste, la verdad es que nos sentimos orgullosos y estamos de manteles largos con este festejo del 73 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y nada, pues que agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de poder hablar de esta gran institución que es precisamente, así lo decimos, la catedral del estudio del periodismo en México. ¿Cómo no, Ana Yetzin? Y yo arrancaría esta conversación, si nos lo permites, preguntándote cuál es el panorama para esta escuela, para la Escuela Carlos Septién García a los 73 años, cómo ha sido este proceso, esta evolución, cómo le han entrado ahora, que pues antes no había carreras de periodismo y ahora como que se diversificó la oferta, o es más, en muchos casos hay universidades que no propiamente ofrecen periodismo, sino comunicación, y entonces los alumnos luego se van por ahí, los estudiantes luego se van por ahí, pero ¿cuál es el panorama de la Escuela Carlos Septién García en sus 73 añotes? Bueno, pues la Escuela Carlos Septién siempre ha sido considerada el referente del estudio en periodismo en México y creo que nosotros lo hemos mantenido, y digo nosotros porque formamos parte los alumnos, que es nuestra alma mater y que representamos a esta institución en los trabajos donde nos presentamos o donde hemos laborado, y poniendo en alto muy el nombre de la escuela como formadora de los mejores periodistas, como bien lo dicen, por la gran responsabilidad ética en el servicio a la sociedad, que es lo que nos distingue, porque en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García se mantiene el espíritu de enseñar con una visión humanística, es decir, aparte de la fortaleza que se tiene en la enseñanza de los géneros periodísticos, lo más importante es la responsabilidad ética con la que se enseña para formar no nada más a los mejores periodistas, sino a las mejores personas que se enfrentan en una profesión que tiene una gran responsabilidad social. Partiendo de esta idea, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué trascendencia tiene la Escuela de Periodismo Carlos Septién García? ¿Cómo cambió la forma de hacer periodismo en México? Porque de una u otra manera contribuyó a su profesionalización. Sí, por supuesto, como lo mencionabas al principio, Andrés, es cierto, el periodismo ha ido creciendo académicamente con universidades que están impartiendo pues esta licenciatura que, como también lo mencionaba Alexia, ofrece en periodismo, ciencias de la comunicación, o incluso no hay como una gran diferencia. Sin embargo, aquí en esta institución pues estamos realmente en el entendido que el periodismo se desprende de las ciencias de la comunicación, por supuesto, pero que necesita realmente el enfoque en la profesionalización de entender precisamente lo que significa el periodismo, la trascendencia, porque realmente los periodistas pues son generadores de cambio social y logran la reflexión en la ciudadanía. Además, el periodismo, bueno, tiene una utilidad en los contenidos porque forman parte de la transformación y el progreso del país. Por eso el periodismo es tan importante. Y aquí en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pues los planes de estudio van a la vanguardia del mundo laboral. Es decir, en esta pregunta que haces de la transformación de los programas, cómo es la enseñanza y cómo se han ido adaptando las clases, el programa hacia las nuevas tecnologías, o ahora que ya decimos a las multiplataformas digitales, nosotros vamos a la vanguardia, porque el buen escribir, la buena ortografía, la redacción no se pierden, al contrario, se refuerzan y se incluyen ahora con los programas y con la tecnología, con los recursos y las aplicaciones pues de última generación
y que tenemos los mejores equipos nosotros aquí en las cabinas de radio, de televisión, el equipo de cómputo, para precisamente fortalecer a los estudiantes con esta inclusión en las exigencias del mundo laboral. Entonces, nosotros la adaptación que tenemos de los géneros periodísticos no solo es, como se decía antes, ¿no?, en las plataformas o en los medios convencionales, que es la prensa, la radio y la televisión, sino que ahora esta sinergia de la información se concentra también en una nueva visión de multiplataformas digitales donde tienen que converger todos los conocimientos del periodismo con las herramientas y los contenidos necesarios para que se puedan incluir, reitero, en las exigencias del mundo laboral. Me gusta cómo lo planteas, Ana Yetzin, porque, pues en efecto, así que digas nuevas tecnologías, yo creo que ya llevamos como 20 años diciéndoles nuevas tecnologías y ya no están tan nuevas. Entonces Exacto. Me gusta que lo planteemos como estas diferentes plataformas que antes no teníamos y que ahora pues van en desarrollo y van creciendo, pero no podemos evadir la realidad de nuestro país en particular. Vaya, ¿qué decir sobre el clima de violencia que enfrenta el periodismo en nuestro país? Porque además entiendo que este tema fue el tema central de los eventos de aniversario, del aniversario número 73 de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ¿no? Sí, efectivamente, el tema central fue periodismo en tiempos de violencia, un tema que decimos, no sabemos si realmente acomodarlo en la coyuntura o realmente es un tema que se ha venido arrastrando en los últimos 10 años, 15 años y que, bueno, ahora se ha visibilizado mucho más por la apertura de las redes sociales y la comunicación inmediata que se tiene. Pero no nada más eso, sino que está respaldado también de estudios, de análisis y de pues muchos documentos. Incluso uno de los organismos o de las organizaciones que genera cada año contenidos respecto a este tema de violencia en el periodismo, pues es Artículo 19. Y pues el reporte del año pasado llamado Negación, el reporte de 2021 arroja cifras, la verdad, muy lamentables. Mencionan en este análisis o en este estudio que es una agresión a la prensa cada 14 horas, lo que da 644 ataques. En lo que va del sexenio, 150 periodistas han sido agredidos o asesinados. La verdad es que es muy lamentable escuchar estas cifras porque esto genera un gran desconcierto, no nada más en el gremio periodístico, sino en toda la sociedad. Es decir, esto es un panorama desalentador porque estas cifras reflejan la violencia que existe en todo el país. El crimen organizado ha tomado, pues podemos decir que realmente el ojo de todos los noticiarios, pero nosotros en particular consideramos que estas agresiones hacia los periodistas es muy lamentable, porque no nada más es una agresión o un asesinato a un periodista como persona, sino es el reflejo de lo vulnerable que está siendo la libertad de expresión. Estas agresiones pues dañan precisamente el derecho a la información, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, porque nosotros no, la libertad de expresión es del periodista, pero también es de los ciudadanos. Entonces, se vulnera estos sagrados derechos que están en la Constitución y es un grave delito y es algo que nosotros debemos considerar como sociedad. Reitero, los periodistas estamos muy consternados, muy preocupados y la reflexión mayor es que toda la sociedad debe considerar qué está pasando en el país. No es solo de los periodistas, esto es una agresión contra los derechos más importantes que tenemos como seres humanos, que es la libertad de expresión y el derecho a la información, porque si no tenemos información, entonces no fortalecemos una buena democracia en un país como México. Sí es muy lamentable periodismo en tiempos de violencia, que también refleja pues estas carencias que tenemos a veces los periodistas o el gremio periodístico en las instituciones, en las empresas donde estamos trabajando, porque no nada más la violencia puede ser física, no solamente es la agresión física o el asesinato, sino que existen varios tipos de violencia en el periodismo. Hay violencia en el periodismo laboral, con los bajos sueldos, con la poca protección que las mismas empresas le brindan a los periodistas para ejercer su derecho, su trabajo.
Y entonces, bueno, existen muchas violencias que no nada más las instituciones, el crimen organizado o que se da por otras partes o por terceros, sino que también las empresas vulneran este sagrado ejercicio de nuestra profesión. Sin embargo, Ana Yetzin, déjame hacer un pequeño apunte en esta parte. O sea, está muy bien que desde la academia mantengamos la visibilidad sobre la violencia que se ejerce contra el periodismo, porque efectivamente, cada que se agrede a cualquier medio periodista, se lesiona ese derecho de la ciudadanía a ser informada y a recibir información. Sin embargo, me parece que las escuelas de periodismo, las universidades, han dejado un enorme vacío, y es que no incluyen la formación en coberturas de riesgo. No enseñan en sus planes de estudio o no incluyen en sus planes de estudio materias que tengan que ver con seguridad, con autoprotección, con cómo hacer coberturas de riesgo. ¿Qué dirías tú sobre esta parte? Mira, creo que la academia sí tiene que fortalecer precisamente esa parte, y nosotros en la CEPTIE nos hemos dado cuenta que efectivamente es algo necesario, que debe formar parte de la columna vertebral de las materias, porque ya es algo que se ha dado, como repito, ¿no?, los últimos años, pero ya es una constante, no es algo que se va a quitar y que, bueno, vamos a seguir nosotros dando nuestras materias. No, es algo que nos ha puesto a nosotros en la mira para decir qué necesitamos nosotros como academia para fortalecer a los estudiantes que van a salir ellos a enfrentarse a estas violencias. No podemos dejarlos a la deriva, porque para eso las academias, en lo teórico, en lo práctico, tenemos que fortalecer esto en su ejercicio diario. Nosotros nos hemos acercado a instituciones, a organismos como Artículo 19, a Reporteros Sin Fronteras y a muchas organizaciones de periodistas que nos brindan constantemente capacitación, cursos, hacemos talleres respecto a este tema. ¿Por qué? Porque es lo que nos enfrentamos día a día. Y entonces en la matrícula debe ser urgente y necesario que todas las escuelas lo tengan que hacer, porque estos vacíos son los que precisamente aprovechan los personajes que se encargan de vulnerar al periodismo, porque saben que existe quizás en lo académico o en la formación o en el ejercicio diario estos huecos que no se deben permitir. Entonces nosotros desde lo académico, repito, nos capacitamos constantemente con periodistas, con instituciones y organismos, no nada más a nivel nacional, sino internacional, que nos puedan brindar estos apoyos en cuanto a la experiencia y que nos indiquen, ¿no?, una especie de qué hacer, una directriz, qué hacer cuando nos vemos metidos o nos vemos inmersos en una situación que parece peligrosa. Entonces creo que esa parte sí es fundamental, es necesaria y obligatoria que todas las instituciones y nosotros como la Catedral del Periodismo en México nos hemos dado cuenta que es urgente y que ya lo hemos venido haciendo desde hace 5 años, este fortalecimiento, y no nada más en este sentido, sino que también hemos visto otros temas como temas de género, por ejemplo, que también son imprescindibles en nuestra formación, porque eso, reitero, nos hace mejores personas, mejores periodistas, mejores ciudadanos para tener un tratamiento mucho mejor en la calidad de nuestros contenidos, para fortalecer a la ciudadanía en sus derechos y que tengan esta información bien dada, con un compromiso ético, con una responsabilidad, apegados a códigos deontológicos que en la academia, especialmente aquí en la Carlos Septién, somos muy enfáticos en que se pongan en realidad en práctica todos estos códigos para ejercer un buen ejercicio periodístico. Estamos platicando con Ana Yetzin Díaz Alcalá. Ella es la directora de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que este mes de mayo cumplió sus 73 años. Así que vamos a un pequeño corte, regresamos, no le cambien. Ya saben que a media conversación siempre hacemos una brevísima pausa, pero es solamente el pretexto para recordarles que seguimos muy al pendiente de sus comunicaciones. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, y también la pausa nos sirve para otra cosa importantísima, mi querida Alexia. Así es, para dar más pistas para Periodismo en Persona de hoy, porque en la trivia de esta semana
vamos a dar información referente a un caricaturista mexicano que en 1968 decidió fundar su propia publicación llamada La Garrapata, convirtiéndose en uno de los cartonistas más influyentes del movimiento estudiantil. Y bueno, pues este personaje murió en noviembre de 2016. Pues ya saben de quién se trata, recuerden que estamos aquí al pendiente de sus mensajes, mándenlos aquí a nuestras redes sociodigitales. Y mientras, ¿qué les parece si seguimos hablando con la directora de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la maestra Ana Yetzin Díaz Alcalá? Estamos platicando con la maestra Ana Yetzin Díaz Alcalá. Ella es la directora de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y estamos hablando en torno a la enseñanza, al estudio del periodismo, a las perspectivas, a cómo pinta el panorama para las nuevas generaciones a propósito del aniversario número 73 de esta escuela, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y previo a este corte, Ana Yetzin, hablábamos en torno a la necesidad de que las y los estudiantes, pues desde su formación universitaria, tengan conocimiento de protocolos de autocuidado, que tengan conocimiento de el panorama, de la neta, de cómo está el panorama para el periodismo en México. Pero me gustaría también preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, con lo que ves directo ahí con los estudiantes, con las y los estudiantes, cuáles son las motivaciones de estas nuevas generaciones de estudiantes para hacer periodismo? ¿Cómo hacerle justamente para que pues este miedo al panorama real no los frene de abordar temas pues necesarios y se quede nada más como en lo light? Claro que necesitamos periodismo de deportes, claro que necesitamos periodismo de espectáculos, incluso para el entretenimiento, claro que necesitamos periodismo en diversas áreas, pero que de verdad las y los que lo quieran hacer, lo hagan porque esa es su vocación y así lo quieren, y no por miedo y por resignación a no poder abordar o a no querer abordar temas políticos, temas de coyuntura, periodismo de investigación. ¿Cómo hacerle? Creo que lo más importante es reconocer que el problema existe, porque negarlo no nos lleva a nada, y tampoco es honesto decir que no pasa nada con los periodistas y que inscríbanse casi porque esto es algo que no existe. Yo creo que no, lo más importante es la realidad, ser honestos y mostrar lo que está viviendo México, lo que está sucediendo con el gremio periodístico. Eso es lo más importante. Y una vez que ya lo dimos a conocer, que está claro, pues nosotros decir existe, pero tenemos que brindarte las herramientas para que lo puedas enfrentar. Tenemos que ver que existen mecanismos de defensa para la protección del periodista y que estos mecanismos pues son realmente los que uno sigue en la práctica, aconsejado de los propios compañeros periodistas, sobre todo de provincia, que son los que se ven más vulnerados. Es un caso que muchos de nuestros especialistas en el aniversario y que hablaron acerca de este tema lo rescatan, y es cierto, los más vulnerables son los periodistas que están fuera de la Ciudad de México, porque ahí, si aquí en México las instituciones no operan de manera rápida, expedita y no le dan tanta celeridad, bueno, pues en provincia está peor el asunto. Y entonces los malos sueldos, los malos manejos de las instituciones, la corrupción, pero sobre todo la impunidad, es lo que ha marcado que exista este problema. Una de las cosas que se deben también ir meditando es la forma en que ha cambiado el periodismo, y es lo que se tiene que decir en la academia. Ya no es la cobertura que se hacía del periodista en solitario, que iba y que se inmiscuía en los temas escabrosos, o que tenía que actuar solo por ganar la nota o porque quería ser el primero en tener la información. Creo que hasta la forma de actuar, de pensar del periodista ha ido cambiando para protegerse. Es parte de estos mecanismos de defensa que ellos tienen que ver y que tienen que dar a conocer dónde están, y que la tecnología nos ayuda con los teléfonos celulares
para estar conectado siempre, ser siempre identificado en lugar, que tengan conocimiento de dónde estamos, pero además generar redes entre los mismos compañeros para ubicarnos, para decirle a alguien de confianza de la misma redacción, avisarles dónde estoy y estarse comunicando constantemente, generar este tipo de redes de compañeros para estarnos monitoreando, para que ellos estén siguiendo poco a poco la trayectoria y el lugar, el paradero de los periodistas, porque ese es uno de los mecanismos que ahora se están utilizando, porque si también las instituciones, el Estado no está brindando como tal la seguridad, no está brindando esta confianza para llevar a cabo un buen ejercicio, entonces uno mismo, el gremio unido, es el que tiene que fortalecer estos mecanismos de defensa. Y digo que esta parte, qué bueno que se esté haciendo desde el ejercicio como tal, desde la práctica con los mismos periodistas, para ir precisamente creciendo en el ejercicio, porque si no se genera entre los mismos periodistas esta conciencia de actuar en conjunto, pues el periodista que actúa solo es el que se ve más vulnerable y el que es el punto de ataque, porque pues va solo y entonces no hay manera que se pueda descubrir hasta después, cuando lamentablemente ya encuentran su cuerpo mucho tiempo tirado o mucho tiempo que pasó después de la investigación y del reporte que se tiene. Entonces, bueno, estos son unos de los ejemplos nada más que se están haciendo en el gremio periodístico para llevar a cabo mecanismos de defensa, aunque claro, sabemos que hay un programa de protección para periodistas que el mismo Estado está proveyendo a los periodistas. Yo creo que el caso no es realizar estos programas, no deberían existir cuando el Estado salvaguarda la vida y la seguridad de los periodistas en el libre ejercicio de su profesión. Entonces, considerando cómo están las cosas, creo que a los estudiantes y a las estudiantes que quieren ingresar a una escuela para ser periodistas, creo que lo más importante es decirles, no pierdas la convicción, no pierdas el gusto, porque realmente es, como decía Gabriel García Márquez, es la profesión más bonita del mundo. Y creo que sí lo podemos decir, porque en realidad es un generador de cambio el periodista. Entonces, en este sentido, nosotros debemos decirle, acércate de verdad, que no te dé miedo, porque te va a fortalecer el que conozcas cómo hacer periodismo ahora. Es cierto, hay una realidad que existe violencia, que hay asesinatos, pero eso no nos debe generar miedo, porque eso es lo que se está provocando a través de los medios de comunicación también, la propagación de tanta noticia desvirtuada, tanta noticia exagerada, que también hace que la ciudadanía no tenga contenidos de calidad y entonces, bueno, esto genera todavía más preocupación. Entonces, hablar con la verdad, con la realidad, ese puede ser el mejor de las situaciones que nosotros tenemos que presentar y decir que la unidad del gremio periodístico para exigir los derechos de las y los periodistas para el Estado que salvaguarde y que garantice nuestra protección es lo que podemos hacer. Y además fomentar el ejercicio periodístico. La verdad es que es un ejercicio que se hace desde muchos siglos atrás, y que gracias a estos ejercicios, a estos profesionales que no tenían en realidad como la formación académica que ahora se tiene con la profesionalización no solo de licenciatura, sino ya de posgrados en periodismo, ellos realizaron su trabajo y el ejercicio periodístico siempre ha sido vulnerado, pero nosotros en la academia tenemos que fortalecer esta idea que la trascendencia, la importancia del periodismo radica en hacer un buen ejercicio con responsabilidad, enfocado siempre en servir a la sociedad, el bien común, para generar una mejor ciudadanía, un mejor progreso y un fortalecimiento en la democracia del país. Pero que sigue siendo un tema de formación, Anayetsi, porque, bueno, evidentemente los primeros docentes de periodismo se hicieron en la calle, el propio Carlos Septién, Manuel Buendía, que dieron clase ahí, pero también tiene que ver justo con cómo se enseña periodismo, porque sí, podemos seguir denunciando esta parte de que el Estado no cumple, que los mecanismos no funcionan, pero si desde las escuelas enseñamos a hacer coberturas de riesgo, enseñamos a hacer protocolos, las cosas van a cambiar. La primera línea de defensa del periodismo es hacer bien nuestra chamba, no solamente con esa visión romántica de trabajemos juntos o busquemos la nota, pero también creo que hay una oportunidad adicional, que es poder darnos cuenta de qué es lo que ya no necesitamos enseñar en las escuelas de periodismo. ¿Tú qué me dirías en esta parte? ¿Qué ya es obsoletísimo?
Pues yo creo que no podríamos pensar que es algo obsoleto, más bien se ha ido transformando, pero las bases del periodismo siempre van a fortalecer el ejercicio de nuestra profesión. Yo podría pensar, como dicen algunos estudiantes, ¿no? Que la ortografía, ¿para qué? Que redactar, ¿para qué? Si ya todo es digital, ya todo es multimedia, ya es audiovisual y que no tiene caso este tipo de materias. Y yo creo que no hay nada obsoleto en la enseñanza, más bien es una transformación y es una adecuación a las tecnologías, a las plataformas multimedia, a los contenidos ya digitales que se tienen que aplicar. Y esta transformación también implica un cambio en la enseñanza de nosotros como maestros. Ya la forma de enseñar periodismo, eso sí, no es que ya sea obsoleto, más bien tenemos que irnos transformando, tenemos que irnos adaptando y esto se lleva a cabo, digamos, como de la mano con los estudiantes, porque tenemos que ver que el mundo mismo se ha transformado, la manera de comunicarnos ya no es la misma, ni siquiera de hace 10 años. O sea, podemos decir que ha ido evolucionando día a día la forma en que vamos generando contenidos y nos vamos comunicando. Entonces, tenemos que ir nosotros adecuándonos a lo que el mundo laboral exige, sin dejar atrás estas fortalezas que se tienen en el periodismo. La columna vertebral, yo creo que del periodismo, y no es que diga yo creo, estoy segura, y una de las fortalezas que tiene la Escuela de Periodismo Carlos Septién es la enseñanza de los géneros periodísticos. Es decir, hay escuelas que sus planes de estudio conjugan géneros de opinión, géneros informativos, y en un semestre ven así como que un poco de todo. La fortaleza y lo que nos diferencia de otras escuelas, creo que es la forma de enseñar el género periodístico en cada semestre por separado, en cada una de las formas como se lleva a cabo. Es decir, si vemos en tercer semestre entrevista, la entrevista como género periodístico se ve en prensa, en radio y en televisión, cada una por separado durante todo un semestre. Estas fortalezas y las diferencias que existen quizás pueden decir obsoletas, que no lo son, porque a la hora de pasarlo o transformarlo o dirigirlo a una multiplataforma o a un contenido digital, pues bueno, también se hacen las adecuaciones necesarias en la redacción, pero hay medios donde en este tipo de sinergias o en esta combinación de medios tradicionales con los digitales, la exigencia de la ortografía, de la buena redacción, de la buena gramática, eso nunca va a pasar de moda. Yo creo que más bien sería la forma de hacerlo, es decir, ya no se usan los acetatos que se hacían en el siglo pasado, ya no se usan, no sé si ustedes cuando estudiaban en la escuela, en la academia, les decían una presentación, una exposición, íbamos a la papelería y sacábamos nuestra copia y entonces lo mostrábamos y era lo guau, ¿no? Los acetatos. Ahora las clases se vuelven también multimedia o se vuelven digitales porque las presentaciones se tienen que hacer de una forma que sean mucho más atractivas, más adecuadas a los grupos, porque incluso aquí en la escuela cuando entran se hace un perfil psicológico, pero para determinar, porque la enseñanza ha ido cambiando, ya no es el mismo tipo de enseñanza de hace 20 años donde a todos nos daban por igual el examen y que tenías que aprendértelo de memoria y que tenías que hacer lo mismo todos. Ahora sabemos que hay personas que son más visuales, auditivas, kinestésicas. Entonces, todo esto es bien importante, el conocer los alcances de cada persona para fortalecer sus áreas de estudio y que realmente les llegue la enseñanza bien, que ellos puedan ser capaces de descifrar las clases, las materias, el contenido, para que realmente sea fructífero lo que están haciendo en la academia, porque eso sería, más bien no es que se obsoletan las materias, sino la enseñanza, los recursos, la metodología, las aplicaciones, eso es lo que tenemos que irnos transformando. Y yo sinceramente
les digo que aquí en la Septien estamos a la vanguardia. Los maestros están capacitados constantemente, tenemos esa oportunidad de estarnos capacitando de manera individual. La escuela nos ha brindado cursos y nos brindan pues todo lo necesario para impartir cátedras, para impartir clases, cursos, diplomados y talleres. Yo sí puedo decirles de calidad internacional, porque lo hemos visto. En los diplomados tenemos mucha gente que está en todo el mundo. Ana Yetzin, perdona la interrupción, pero qué bueno que tocas este punto y aprovechando la oportunidad, ya que se nos está terminando el tiempo rápidamente, ¿cuál es la oferta de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García? Digo, pudiera parecer muy obvio, pero sé que también tienen maestrías, como lo acabas de decir, tienen constantemente diplomados, educación continua, así que si nos das la información para todas y todos los interesados estará genial. Claro que sí, con mucho gusto, pues se imparte la licenciatura en periodismo que inicia en agosto. En estos momentos ahorita se están abriendo las inscripciones para quien quiera informes. Los teléfonos están en el sitio, ahí en la página que es septien.mx, ahí pueden encontrar toda la información. Tenemos 2 maestrías, maestría en periodismo político, maestría en periodismo económico. Tenemos diplomados que dan los profesionales, donde si ustedes ingresan a la página verán la semblanza de cada uno, que están certificados, capacitados y que cuentan con toda la experiencia para impartir todos los diplomados. Marketing político, tenemos periodismo electoral, tenemos creación de sitio web enfocado al periodismo digital con contenidos y diseño enfocados en lo que es ahora el SEO, la redacción, etiquetas, buscadores y todo estamos a la vanguardia y es una gran oferta. Yo les invito a que se metan a la página, busquen en nuestro sitio la información y se van a dar cuenta que existe una gran oferta académica que ustedes pueden, incluso los que no estudian periodismo, que no han estudiado periodismo y que les interesa ejercerlo, acérquense a la escuela porque hay una gran capacitación a través de sus diplomados para que sean unos grandes profesionales en este ejercicio del periodismo profesional. Ana Yetzin, pues qué gusto que haya estado aquí en este programa Periodismo Hoy y pues una felicitación extensiva a toda la planta docente, a todo el estudiantado, a todo el personal administrativo que también es parte importante de la institución, que hace posible muchas cosas por este 73 aniversario y pues esperemos que la fiesta continúe por muchos años más. Muchísimas gracias, Andrés, Alexia, fue un gusto estar con ustedes en este espacio tan importante y pues les agradezco mucho que nos brinden este espacio, estos foros para enaltecer, yo digo, el ejercicio periodístico, pero sobre todo para decirle al gremio periodístico, a la ciudadanía que debemos exigir nuestros derechos como ciudadanos y qué mejor que el periodismo sea una herramienta también para la sociedad para que pueda tener grandes contenidos de información. Sin duda alguna, maestra Ana Yetzin Díaz Alcalá, gracias por estar aquí con nosotros y espero que nos encontremos muy pronto en las frecuencias de Radio Educación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues yo sigo pensando que la Escuela de Periodismo Carlos Septién García es uno de los grandes referentes en la formación de generaciones de periodistas y que también tiene muchos pendientes todavía, muchas áreas de oportunidad. Muy interesante esta conversación que tuvimos con la directora de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con la maestra Ana Yetzin Díaz Alcalá, así que si quieren volver a escucharla, les recuerdo que todos nuestros podcasts, todas nuestras entrevistas están disponibles en www.elloenmedioradio.edu.mx. Y ahora sí, ya llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, nuestra sección final del día de hoy. Y esta sección está dedicada hoy a uno de los caricaturistas mexicanos más famosos de los últimos tiempos. Escuchen de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Rogelio Naranjo. El movimiento estudiantil de 1968 fue un momento que transformó su vida y que de hecho terminó siendo el detonante de una larga carrera como crítico mordaz de la realidad nacional. Por casi 6 décadas,
Este monero fue maestro de generaciones de caricaturistas que hoy forman parte de un selecto grupo de la vida nacional. Hoy platicamos de Rogelio Naranjo. Rogelio Naranjo Ureño nació el 3 de diciembre de 1937 en Michoacán, entidad donde permaneció durante su infancia y adolescencia. Cuando tuvo que tomar decisiones sobre su futuro, se inscribió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para estudiar artes plásticas. Ser artista era una meta de vida. Y aunque siempre destacó en sus estudios, la realidad fue que la caricatura política comenzó a llamarle la atención y en 1965 se estrenó como monero en el suplemento El Gallo Ilustrado del periódico El Día, aquel que venía con una filosofía de izquierda. En 1968, Naranjo decidió fundar un medio donde pudiese publicar sus cartones con más libertad. Así nació La Garrapata. Y cuando estalló el movimiento, ese mismo año, el aún joven periodista se convirtió de facto en uno de los cartonistas más influyentes dentro de la revuelta estudiantil. Aquel movimiento estudiantil dio a Rogelio Naranjo un lugar destacado en el ámbito de la caricatura política y por eso no sorprendió que fuera parte importante del equipo fundador del semanario Proceso en 1976. A partir de ahí, su carrera comenzó a ser aún más destacada, pues su caricatura, siempre con un toque izquierdoso, comenzó a verse en medios importantes del país como Excelsior y El Universal, donde publicó hasta su muerte. Sus monos pasaron por las páginas de otros medios como la revista Siempre, Nexos, El Mitote Ilustrado y el diario El Clarín de Argentina. En 1977, a los 40 años de edad, recibió el Premio Nacional de Periodismo y en 1987, al llegar a los 50, le otorgaron el Premio Manuel Buendía por su trayectoria artística en el periodismo. Además de los premios periodísticos, Naranjo Ureña también recibió reconocimientos como el primer premio en la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico que se celebró en La Habana, Cuba. También ganó el concurso internacional de caricatura antiimperialista en Nicaragua y el segundo lugar en el concurso internacional Humor por la Paz, que se realizó en la extinta Unión Soviética, ratificando con todo esto su condición de socialista convencido. A finales del año 2010, tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida y de la historia del cartonismo en México. Decidió donar a la Universidad Nacional Autónoma de México 10.300 de sus caricaturas. En la UNAM, se encargaron de catalogarlas y documentarlas para integrar una primera gran exposición, pero en realidad con la intención de dejar para las futuras generaciones una parte importante de la historia del país y de su propia vida. Rogelio Naranjo decía que él era un hombre de pocas palabras, que se las tenían que sacar con tirabuzón. Si hablara, no sería caricaturista. Me dedicaría a hacerla de merolico. Quienes lo conocieron y convivieron con él lo recuerdan como muy callado, pero de comentarios duros y mordaces, como siempre lo fueron sus caricaturas.
Pues ya llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y que seguimos la conversación en nuestras redes sociales. Por favor, síganos si lo tienen a bien. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter @hoyperiodismo. A nombre de todo el equipo de producción, a nombre de mi querido Andrés Solís, que por cuestiones técnicas, por fallas del internet, ya saben que el internet no tiene palabra, pues ya no pudo quedarse a despedirse de esta emisión, pero a nombre de todas y todos, muchísimas gracias por su sintonía y nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.